Bien, no hay preguntas ubicadas. Empezamos con la sesión explicando los contenidos de la semana número 1 correspondiente al temario de Historia Universal. Los contenidos que vamos a desarrollar son los de teoría de la historia, el proceso de hominización, la edad de piedra y la edad de los metales. Con el primer contenido tenemos que referirnos a elementos conceptuales que son necesarios para el desarrollo del curso, pero también para que ustedes como estudiantes comprendan la importancia de la ciencia histórica en el conocimiento de los elementos centrales de la sociedad y del hombre a lo largo del tiempo. La historia, como tal, es una ciencia social que estudia las sociedades en el devenir del tiempo, es decir, a lo largo del tiempo y en un espacio determinado. ¿Sí? Tenemos acá los dos puntos centrales que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Las dos variables, el tiempo y el espacio, son centrales para entender ¿no? la explicación de los procesos históricos. ¿Y qué estudia la ciencia histórica? Estudia hechos históricos, utilizando estos elementos centrales para su análisis, que son los procesos, que tienen que ver con lo temporal, causas, desarrollo y consecuencias de una revolución, de una guerra civil, de una guerra, de un levantamiento popular, de una reforma política, de la creación de una ley o de una norma, de la división de un territorio, de un proceso de independencia, causas, desarrollo, consecuencias. Y esto se ubica, este proceso no es abstracto, se ubica en un determinado espacio geográfico, un determinado espacio o marco temporal, laxo. No se dice laxo de tiempo, es reiterativo, es un determinado laxo o tiempo o espacio temporal o marco temporal, se puede decir, o era, incluso se dice, ¿no? Y en una determinada sociedad, es decir, en una forma concreta de organización de la sociedad con sus costumbres, leyes, cultura, mentalidad, idiosincrasia propias. Ya eso no es abstracto entonces. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad o utilidad de la investigación de la historia? Comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Es decir, si en la actualidad encontramos, en el caso peruano, problemas políticos, problemas de la organización del Estado, conflictos de intereses entre los funcionarios, entre los poderes, falta clara de la funcionalidad de los poderes del Estado, de la aplicación de la normativa o de la ética en el ejercicio de los cargos públicos y de la política. Eso que vemos ahora tiene causas, y ahora estamos viendo su desarrollo, ¿ya? Y podemos también, analizando bien, podemos prever las consecuencias, ¿no? Entonces, y en esa medida, la labor del historiador puede ser útil para prevenir posibles desastres o crisis institucionales o del mismo Estado. Entonces, para eso sirve la historia. ¿Cuándo surge la investigación histórica? Surge en Grecia, siglo V a.C., donde los problemas de su época generan una reflexión que trata de ubicar las causas, el desarrollo a través de los hechos y las consecuencias. El primero de estos griegos fue Heródoto. Él es un refugiado de la polis de Halicarnaso. Cuando los persas invaden Jonia, invaden todas las polis de Jonia, incluida Halicarnaso, y él se refugia en Atenas y se dedica al comercio. Y como viaja en muchas de estas zonas del oriente del Mediterráneo, comienza a pensar por qué el problema más importante que viven los griegos en esa época, que son las guerras médicas, por qué se da, cuáles son sus causas. Y llega a una conclusión importante. La causa de las guerras médicas es el conflicto provocado por los intereses y las diferencias entre griegos y persas.
falta de comunicación, la incapacidad de compartir, de interactuar. Esas diferencias generan ambiciones y esas ambiciones son las que provocan la guerra. Entonces, una consecuencia inevitable, ¿no?, de estas diferencias de intereses o ambiciones o culturas va a provocar conflictos, ¿ya? Y años después, Tucídides, que es ateniense, que es un político ateniense, va a explicar el segundo gran problema de la época clásica de Grecia, que son las guerras del Peloponeso. ¿Por qué se producen esas guerras? Y Tucídides comienza a rastrear los problemas asociados al manejo de lo político y cómo se ha corrompido la práctica del ejercicio de la política, específicamente la crisis de la República ateniense, provocada por el populismo, las decisiones populistas, la política populista de Pericles. Las ambiciones de reelección de Pericles han provocado que, por un lado, ¿no?, algo lo que es loco, la reconstrucción de Atenas después de la Segunda Guerra Médica, el exceso de lujo en su reconstrucción. Atenas se convirtió en la ciudad más bonita del mundo en ese momento, y el crecimiento económico y comercial de Atenas genera esta rivalidad con Esparta. Algunas polis de la Liga del Peloponeso quieren romper su alianza con Esparta y aliarse con Atenas para beneficiarse de ese crecimiento, ¿no?, de esas riquezas. Como resultado, se producen las guerras del Peloponeso, y Tucídides no solo es el historiador que, que observa los hechos, busca las fuentes y explica el proceso, sino también Tucídides va a ser actor, porque va a dirigir parte de los ejércitos atenienses del inicio de la guerra del Peloponeso. Entonces, ese libro explica bien. Y él obviamente cuenta, ¿no?, que tiene que ver con la ambición, tiene que ver con la corrupción política, cómo se ha perdido, ¿no? Los gobernantes han perdido el fundamento de su trabajo, que es servir al pueblo, y se sirven a sí mismos. Entonces, ahí están, ¿no? Estos son los dos primeros libros de historia. El de Heródoto se llama Historia, que significa en griego relato laico, es decir, un relato que no es religioso. El relato religioso se le llama mito. Ya, esta historia es un relato político, un relato laico, un relato que explica en términos temporales los procesos. En cambio, el mito no, el mito trata de explicar en términos atemporales, fuera del tiempo, ¿no? El mito se remite a los orígenes, a lo religioso. Ahora, la historia, como toda disciplina, tiene elementos teóricos propios, y uno de ellos es la concepción del tiempo. Entonces, hay una concepción lineal del tiempo que es provocada por los filósofos, generada por los filósofos cristianos, filósofos y teólogos cristianos a inicios de la Edad Media. San Egina, todos son santos ahora: San Beda, que es un alemán; San Alguino, que es un inglés; San Eginardo, que es otro alemán; San Gregorio, que es un francés. A inicios de la Edad Media, sobre todo durante la época carolingia, imponen una concepción del tiempo a partir de un punto de inicio, que es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo es el año 0, y de ahí viene esta conceptualización de antes y después de Cristo, dentro de esta lógica lineal que va desde el Génesis eh, hasta el Apocalipsis, ¿no? El Génesis, la llegada del Mesías, su sacrificio, muerte y resurrección.
y la expansión del cristianismo hasta el apocalipsis o fin de los tiempos, con sección lineal, ¿ya? Pero en el siglo XVIII la ilustración generó muchos debates y apareció un cura ilustrado italiano, Gian Battista Vico, que plantea que esa concepción teológica, filosófica, no es la que se refleja en términos de la naturaleza y la organización de las sociedades. Lo que se refleja en la naturaleza y en la relación de naturaleza, hombre, sociedad, es más bien un tiempo cíclico que se puede asociar a las estaciones del año o a la forma de crecimiento, nacimiento, crecimiento, madurez, envejecimiento y decadencia del cuerpo humano. Y él va a observar más bien a los reinos, imperios, culturas en este proceso de origen, ascenso, apogeo, decadencia y fin. Y como italiano que es, observará eso en la historia de Roma y lo comparará con la historia de otros imperios de los que se tiene información para el siglo XVIII durante la Ilustración, como el Imperio Persa, la información escrita, fuentes escritas, el Imperio Persa, el Imperio Babilónico, Grecia, el Imperio Carolingio mismo. Entonces, esta concepción cíclica es una concepción alternativa a la concepción lineal o basada en el progreso. Entonces, con estos ciclos, entendemos, por ejemplo, que en el caso del Perú, vemos grandes culturas con un gran apogeo, pero que inevitablemente ingresan a procesos de decadencia hasta su destrucción, como Cará, como Chavín, como los Mochica, como Wari, como Tiahuanaco, como los Chimú, ¿sí? O los mismos incas. Entonces, no es solo una causa externa como una gran invasión, en el caso de los españoles sobre los incas, sino también estos pueblos no pueden mantener el ritmo de su crecimiento y expansión. Llegan a un límite y entran a una decadencia, ¿no? Inevitable. Ahora, por eso, a partir ya del siglo XX, aplicándose una serie de teorías asociadas sobre todo al relativismo de la ciencia, a las teorías relativistas de la ciencia que empiezan con eh, Albert Einstein, los esposos Pierre y Marie Curie, sobre todo Einstein, comienza a utilizarse esa idea de el tiempo como un espacio relativo, como un espacio o como una realidad relativa, en función de la mirada, en función del proceso. Entonces tendremos el tiempo, según el historiador francés Fernand Braudel, lo que observamos son acontecimientos, tiempo corto, que reflejan tendencias de un tiempo más largo, que son las coyunturas, que pueden ser varios años o décadas. Y estas tendencias reflejan los procesos estructurales que se mueven muy lentamente y que cuando se mueven generan cambios en toda la estructura, en toda la sociedad, en toda la cultura, ¿no? Las estructuras más lentas, la más lenta de todas es la geográfica o climática o ambiental, ¿ya? Por encima de esa, otra más lenta, que también es una estructura lenta, que es la cultura, mentalidad, y la otra que es la economía. Estas son las más lentas, esto es lo que le llama Brodel los tiempos estructurales. Las coyunturas se definen por lo político, ¿ya? Por lo económico, y el acontecimiento son los hechos que observamos que se mueven muy rápidamente. Entonces, ahí el historiador tiene que entender estos procesos, ¿no? Y de esta manera Brodel nos explica estos conceptos de diacronía y sincronía. Lo diacrónico es lo que se produce en un proceso más largo, a lo largo de varios años.
¿ya? Por ejemplo, diacronía en esto estaría marcado por la línea, ¿sí?, horizontal azul, ¿ya? Que marca, por ejemplo, desde la expansión de los grandes imperios, el crecimiento económico de la segunda revolución industrial, Primera Guerra Mundial, que es el conflicto entre los grandes potencias imperiales industriales, el crecimiento económico posterior, desordenado y caótico, que lleva a la Gran Depresión. No, eso sería lo diacrónico, el proceso. Y lo sincrónico sería en el momento de, ¿no? La república aristocrática se da justo en esta etapa final de crecimiento de la segunda revolución industrial, que lleva inevitablemente a la Primera Guerra Mundial. Y el crecimiento posterior, los locos años 20, como se dice, del 19 al 29, benefician, ¿no?, la estabilidad y crecimiento económico de los senior y entonces, ¿no?, diacrónicamente, en la actualidad estamos viviendo en el Perú una crisis de gobernabilidad, una crisis política que tiene su origen en decisiones, ¿no?, el autogolpe de Fujimori, la vacancia de Fujimori, los gobiernos de transición, los problemas de corrupción, las sucesivas vacancias. En los últimos 8 años ya vamos por 6 presidentes, ¿sí? Kuczynski, ¿no? Del 16 al 24, 8 años. Tenemos Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo y Dina. 6 presidentes en 8 años. Eso es inestabilidad política. Pero no es de ahorita, viene de antes, ¿ya? La mayoría de politólogos hablan de Fujimori, que le va a hacer un daño a la política participativa y democrática en el Perú. Esto sería, ¿no?, la sincronía de un proceso. No, la diacronía. Y la sincronía sería que estos procesos están asociados a elementos externos, ¿no? La inestabilidad, que está asociada, por ejemplo, al crecimiento de los precios internacionales del petróleo o de algunos commodities como el trigo o el maíz. Entonces, esto tenemos que entenderlo porque muchas preguntas pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el proceso del arcaico superior, y eso se preguntas, el proceso del arcaico superior en el Perú da lugar a la conformación de la cultura caral. Ya. En ese mismo momento, ¿qué se produce, por ejemplo, en Egipto? ¿Qué época? ¿No? Es el Imperio Antiguo y la construcción de las grandes pirámides del Valle de Gizeh. Y al mismo momento que está pasando en Mesopotamia, está pasando la formación y desarrollo de las grandes ciudades-estado, ¿no?, en la zona de Sumeria, como Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, por ejemplo. Entonces, eso sería lo sincrónico. Lo diacrónico, todo el proceso. ¿Ya? Ahora, la historia, como toda disciplina, trabaja con fuentes históricas, ¿no? Toda disciplina trabaja con fuentes. En el caso de la historia, las fuentes tienen estas características, ¿no? Son todo vestigio de información para reconstruir los hechos históricos. Esas son las fuentes, que pueden ser escritas, textos en diversos soportes. ¿Sí? La primera escritura, la más antigua, la cuneiforme, se hace en tablillas de arcilla. Ya los primeros escribas de la ciudad de Sumeria escribían en tablillas de arcilla, y para que eso perdure horneaban la arcilla y se convertía en cerámicos. Y eso es lo que han encontrado los arqueólogos en muchas zonas de Mesopotamia. Y en el caso de Egipto, algo similar, pero también tallaban las piedras, ¿sí? Tallaban las piedras, tallaban los monumentos. Si se tallan las piedras que no se pueden mover, ¿no?, hay una disciplina auxiliar que estudia eso, que se llama epigrafía.
¿ya? Si tallan las piedras que se pueden mover, o la arcilla, tablas de arcilla, o hojas de palma, o papiro, como los egipcios, ¿ya? Que es una especie de papel, pero no es papel. El papel que tenemos ahora es el papel de celulosa, que es un invento chino, ¿ya? A partir del bagazo de la caña de azúcar, de arroz, o de las cañas de azúcar, o de las cañas de trigo, o del papel mismo, o disculpen, de la madera, o del bambú. El papiro más bien es los tallos ¿no? de esta planta papiro son trenzados y secados al sol y ahí se escriben. También pueden escribir en cuero, que le llaman pergamino. También escriben en planchas de metales, como planchas de plata, de oro, de cobre, de bronce. ¿Ya? Entonces, la idea de fuente escrita es en un soporte móvil que puede ser trasladado, ¿ya? Pero también en soportes enormes, monumentos, como la epigrafía de los monumentos egipcios, que están llenas de estos jeroglíficos. Las fuentes orales son las tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente. Las materiales son estas evidencias de la presencia humana, artefactos, construcciones, desperdicios o todo tipo de resto humano. Sirve como toda fuente de origen eh, biológico, sirve para hacer datación a través de estas técnicas de radiocarbono. Y también tenemos fuentes audiovisuales, que son producto del avance tecnológico desde el siglo XIX. Tenemos tecnologías para grabar audio, grabar imagen, grabar video. Y eso ha ido avanzando, ¿no? Antes eran enormes equipos y ahora todo eso lo tienes en un celular inteligente, ¿no? En un teléfono inteligente. Ahora, todas esas son las formas de las fuentes, en términos de su materialidad. Pero en términos de su relación con el pasado, es decir, con su contenido, las dividimos en primarias y secundarias. Primarias son las contemporáneas al hecho y que las producen los testigos o protagonistas. ¿Sí? Las memorias de Churchill para entender la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Las correspondencias del Libertador San Martín para entender el proceso de independencia. ¿Ya? Es decir, son fuentes generadas por los protagonistas o testigos directos. En cambio, las fuentes secundarias son producidas con posterioridad, que narran o se basan en los hechos narrados o escritos o descritos por los testigos. Y obviamente el que hace esa fuente secundaria no participa, no es protagonista, no es testigo directo. Pero a veces, por el paso del tiempo, a los historiadores no nos queda otra que trabajar con fuentes secundarias, pero si hace alguien una investigación, una tesis, un trabajo, ¿no? Para publicación, tiene que usar fuentes primarias. Bien, está conectado Ángelo o Ángelo. ¿Tienes alguna pregunta sobre el desarrollo del curso de historia? Hazla nomás, no tengas miedo. ¿Estás ahí, Ángelo? ¿Tienes alguna pregunta? Te escuchamos, ¿no? Ya, listo, muchas gracias por tu respuesta en el chat. Entonces, estos son los elementos teóricos, ¿no? Fundamentales. Las fuentes históricas, ya vimos el concepto de historia, su origen, el concepto de tiempo, las fuentes históricas, su concepto, su tipología según la información que tiene y la tipología según su relación con el tiempo, con el pasado. Y como decía, toda disciplina necesita un montón de información. Y para eso han ido desarrollándose a lo largo del tiempo un montón ¿no? de ciencias y disciplinas auxiliares. Las ciencias auxiliares son las carreras
Ya que en el caso de San Marcos, muchas de estas carreras se ubican en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? En Ciencias Sociales está arqueología, antropología, sociología, geografía. Y otras como ciencias económicas, ¿no? Que se ha hecho otra facultad. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, lo que vamos a ver en esta semana y en la próxima, por lo menos en la semana, hasta la semana 5, semana 6. ¿Usamos muchas fuentes escritas? Sí, pero también muchas fuentes materiales, porque no hay escritura en la edad de piedra, no hay escritura, ¿no?, en ninguna de las etapas de la edad de piedra, y no hay escritura en la época prehispánica. Entonces, para reconstruir los procesos históricos de esos grandes periodos, ¿qué usamos? Fuentes materiales, ya, fuentes orales. Entonces, y por eso recurrimos a técnicas y métodos de otras ciencias, ¿sí? Los resultados de la arqueología nos van a servir para entender todos estos procesos hasta la semana 6, más o menos. Y la antropología para entender varios de estos procesos a nivel de lo físico, del estudio físico del hombre y de su cultura material, espiritual, a través, por ejemplo, de la tradición oral que se recoge para entender la época prehispánica. La sociología para entender los modelos de organización y función de la sociedad, y la geografía para ver la interrelación sociedad-medio ambiente y obviamente sus recursos. Y eso nos lleva a otra disciplina que es la economía, para entender cómo estos recursos, que en muchos lugares, al ser escasos, generan, ¿sí?, alternativas, unas pacíficas como desarrollos tecnológicos, ya de adecuaciones al entorno, tecnología útil, adecuada al entorno, o soluciones violentas como la conquista. O sea, eres un recolector, cazador, viene una sequía o una gran inundación y te quedas sin tus productos de caza o recolección. ¿Qué te queda? Te armas hasta los dientes, te subes a tu caballo o a tu carro de guerra y vas y conquistas al pueblo que está al otro lado de la cordillera, que es un pueblo sedentario. Y eso es, por ejemplo, la base de un montón de guerras, ¿no? Entonces, por eso la historia no trabaja sola, trabaja con distintas disciplinas. En este caso, ciencias auxiliares y disciplinas. Las disciplinas son técnicas, técnicas que han sido usadas por abogados, filósofos, teólogos, economistas, para darle autenticidad al documento, al testimonio que se usa para la reconstrucción de los hechos, ¿ya? Mediante la diplomática tenemos precisión de los documentos oficiales, el año, la fecha, los papeles tienen sellos, los papeles tienen sellos de agua, ¿ya? El documento, quién lo firma, en qué época lo firma, para ver si es realmente válido de esa época o es una copia o una falsificación. La numismática, para precisar en los sitios arqueológicos, se encuentran monedas. Y una forma interesante de la datación o de la ubicación cronológica es ver si hay inscripciones en las monedas, medallas u objetos materiales que se encuentren. En el caso de la numismática es para entender las formas, las marcas, los datos que se reflejan en monedas y medallas. Y en el caso de la heráldica, el estudio de los escudos o blasones, que son los estandartes. ¿Ya? No, ojo, no banderas. La bandera, hay otra disciplina auxiliar que se llama vexilografía. ¿Ya? Y la paleografía, que estudia las escrituras antiguas para ser descifradas, ¿ya? Pero ¿en qué? En soportes móviles. Papel, pergamino, tablas de arcilla, tablas de piedra, ¿no? Moisés, justamente la Semana Santa, recuerda el éxodo de los hebreos de Egipto, o sea, la huida de Egipto hacia la tierra prometida, bajo la dirección de Moisés, que recibe las leyes, los 10 mandamientos, ¿no?, grabadas en 2 tablas de piedra, ¿ya?
En cambio, la epigrafía estudia las inscripciones, ¿no? La escritura antigua, pero en monumentos, o sea, lo que no se puede mover, como las grandes pirámides, los templos mesopotámicos o los monumentos griegos o romanos, ¿no? Ahí tienen un ejemplo que es la lápida de Cayo Coelius. Es la lápida en uno de los cementerios de Roma. La genealogía, que es una disciplina auxiliar que también es usada por varias carreras, abogados, filósofos, historiadores, antropólogos, para definir las sucesiones y el carácter sucesorio. ¿Para qué? Para ver, pues, la sucesión política de los gobernantes o de las herencias. ¿Ya? La genealogía sirve para eso. Y ojo, por no tener claro, por ejemplo, los árboles genealógicos, han habido guerras alucinantes en Europa en la Edad Media y en la Edad Moderna. La última gran guerra asociada a sucesiones dinásticas es la Guerra de Sucesión Española, cuando el último príncipe o rey Augsburgo se muere sin dejar descendencia en el año 1700, aparecen los primos, por un lado de la familia Habsburgo, austriacos, y por el otro lado de la familia Borbón, franceses, y se pelean por el trono de España, provocando una guerra que duró 13 años. ¿Ya? Entonces, es la última gran guerra, ¿no? De origen sucesorio. Después ya ha habido otras, pero con menos fuerza, ¿no? Pero sí esto, y eso es por no tener claro los orígenes, el árbol genealógico y las sucesiones y herencias de los gobernantes. Ahora, la genealogía sigue usándose, ¿ya? Yo les cuento que cuando estaba terminando la universidad, en los años 90, a comienzos de la década del 90, mucha gente se quería ir del Perú y un cachuelo que teníamos los jóvenes eh, de último año de historia o ya jóvenes egresados de carrera de historia era reconstruir las descendencias de peruanos de origen japonés, italiano, español, alemán, que estaban buscando la filiación con el abuelito italiano, nacido en Italia, japonés, nacido en Japón, español, nacido en España, ¿no? Y alemán, nacido en Alemania. ¿Para qué? Para hacer su trámite de filiación y naturalización y irse a esos países, porque el Perú está en una crisis alucinante a fines de los 80 y a inicios de los 90. E incluso un compañero de estudios japonés hizo eso y logró hacer determinar su ascendencia japonesa directa y hacer su trámite y se fue a Japón. Listo. Un colega de mi promoción y luego un colega más joven que hicieron eso y se fueron a Japón. Pero eso se hace a través de esta disciplina. Estas son técnicas genealógicas. Bien, si tienes alguna pregunta, Ángelo, bacán, o Ángelo, no sé, me dices. Ya voy a ver si hay alguien más que ha mandado. Veo que hay alguien que ha puesto algo en el chat, en el otro chat, en este chat, no, en el otro chat. En el chat de, la, de la plataforma. ¿Tienes alguna pregunta? Si no, déjame revisar un par de minutos y seguimos.
Bien, gracias por tu pregunta. A ver, dime. La pregunta es, la numismática, claro, la numismática estudia estas monedas y medallas. Ya, no hay que confundir con, por ejemplo, las estampillas que son estudiadas por la filatelia. ¿Ya? ¿Está claro? Ojo, numismática obviamente también incluye moneda metálica y moneda en papel. También incluye los títulos de valor. ¿Cuáles son los títulos de valor? Los bonos, las acciones, ¿ya? También los cheques, letras de cambio, todos esos títulos de valor. ¿Ya? Ahora con la cuestión digital casi nadie ve pues, un cheque, casi nadie ve un bono, ¿no? Entonces ha habido mucha de esta, a veces se genera alguna serie de confusiones. Todos los restos materiales del pasado son estudiados por la arqueología, ¿ya? Por la arqueología, ¿sí? Cuando los arqueólogos van a un sitio arqueológico, dependiendo de la época, ¿sí? Si es desde formativo en adelante, vamos a encontrar eh, restos humanos, textiles, ceramios, ¿sí? Piedras talladas, o restos orgánicos de ofrendas. Eso vamos a encontrar. Entonces, la cerámica la estudian los arqueólogos, hay expertos en cerámica, ¿ya? Este, Ojo, Julio César Tello hace una aplica una teoría de periodificación de la cerámica al Perú. Pregunta todo lo que quieras, porque en esta parte a veces se generan dudas en las preguntas y tenemos que resolver todo eso antes de que se den ya los exámenes. Yo soy historiador de carrera, entonces he trabajado bastante con fuentes documentales, obviamente. He hecho catálogos de fuentes documentales escritas, pero también he apoyado a colegas en distintos procesos de reconstrucción, ¿no? Tengo un hermano mayor que es arqueólogo, que ya se jubiló, pero yo de chivolo lo ayudaba, me metía a sus zonas de excavación. Entonces, algo he visto, ¿no? Y en el Perú, en el caso de San Marcos, cuando estudias historia, también tienes que aprender técnicas y métodos de la antropología, de la geografía, de la economía, porque si no, ¿cómo puedes ver los procesos históricos que son complejos, ¿no? Donde se cruzan varias variables? En mi especialidad actualmente es historia ambiental, entonces tengo que ver varias cosas, ¿no? De la economía, de la geografía, para entender a los grupos humanos que estoy estudiando. Bien, si no hay más preguntas, entonces vemos esto de la periodización, o periodificación también se le dice, ¿no? Entonces, eh, este filósofo de acá que está ahí, Christoph Cellarius, eh, él a fines del siglo XVII, todo el siglo XVII es el siglo de los científicos, pues, del gran avance científico. El siglo XVII es Copérnico, Galileo, Kepler, eh, Newton, ¿no? Pascal, Descartes, Copérnico, creo que es Copérnico. Y aparece este señor, Christoph Keller, ¿ya? Él firma, Christoph Keller es alemán, o Cristóbal Keller, castellanizado, y él firma en latín, Cristóforo Celarius. Ya, este filósofo, plantea una periodificación que es eurocéntrica, ¿no?
eso está claro, toma a Europa y el mundo del Mediterráneo ¿no? como el centro del mundo. Y esta planificación es exclusivamente, a ver, hasta la edad moderna, todo esto, la edad antigua, media, todo esto de acá es exclusivamente europeo. ¿Por qué? Porque Asia, África, América y Oceanía tienen otros procesos históricos aparte, distintos a los que vemos acá. ¿Ya? En edad antigua sí, algunas culturas asiáticas, pero no todas. Y obviamente Egipto, que es norte de África, ¿no? Pero pertenece a esta zona del Mediterráneo que vamos a ver en la semana 3. Entonces, Keller plantea, ¿no? La historia empieza con la escritura. Punto, se acabó. Antes de la escritura no hay historia. Antes de la escritura hay prehistoria. ¿Ya? Por si acaso, con el avance de la ciencia, hay otros criterios que ya veremos en semana 3 para entender semana 2, semana 3 para entender el origen de lo que llamamos civilizado, ¿no? No solo es escritura, también hay metalurgia, también hay organización estatal, también hay hidráulica y también hay la cerámica, ¿no? Son 5 criterios que le permiten a los historiadores, arqueólogos, antropólogos, decir si un pueblo es o no es civilizado. ¿Ya? Para empezar, si no tiene hidráulica, entonces no es sedentario, pues no es un pueblo completamente independiente a la impronta de una gran inundación o una gran sequía. Si no tiene Estado, no tiene sistema, ¿no?, de especialización laboral, no tiene sistemas de construcción de grandes obras de infraestructura útil como la hidráulica o política como los templos o palacios o murallas. Entonces ahí viene el problema. Entonces, si no hay Estado, complicado que sea civilizado. Si no hay hidráulica, muy complicado que sea civilizado. Eso es, y ahí es loco porque hay pueblos que no tienen eso, son seminómades, pero tienen escritura y tienen metalurgia avanzada, incluso el hierro, como los pueblos bárbaros que habitaban las estepas desde Rusia hasta Mongolia. Estos pueblos, pues, llamados por los romanos bárbaros, estos patas no tenían hidráulica, no tenían estado centralizado, ¿ya? Pero sí tenían cerámica, y sí tenían metalurgia del hierro, y tenían eh, escritura, ¿sí? Y gracias más bien a la metalurgia del hierro, pueden conquistar y sacarle la mugre a pueblos altamente avanzados, ¿no? Pero que están en la tecnología del bronce, cuyos bronce que se convierte en armamento, cuya resistencia es inferior, durabilidad inferior y fuerza inferior a las armas y armaduras de hierro. ¿Ya? Entonces, y por eso son conquistados. Los mesopotámicos, la India, China, todos esos pueblos son conquistados cuando estaban en la edad de bronce. ¿Por quién? Por pueblos bárbaros, seminómades, ¿sí?, que tienen tecnología de hierro. Entonces está bien clarito, esto tienen que aprendérselo, tienen que memorizarlo, ¿no? Porque si no, va a ser complicado para ustedes, ¿no? En edad antigua surgen las grandes civilizaciones hidráulicas que veremos en la semana 3, Mesopotamia, Egipto, India y China, en el viejo mundo, como se dice, o en Eurasia también se le dice, y que ya para la edad de bronce tienen escritura.
O sea, para la del cobre no tienen escritura, pero sí tienen metalurgia, sí tienen estado, sí tienen hidráulica, sí tienen cerámica, pero no tienen escritura. ¿Ya? Eso se ha descubierto después, eso se ha descubierto por la arqueología del siglo XX. Edad Media, ¿ya? Esta edad es exclusivamente europea, ¿ya? Que es desde la caída de Roma, del Imperio de Occidente, de la Roma de Occidente en el 476, hasta la caída de Constantinopla, que es la Roma de Oriente o Imperio Bizantino. Y de ahí viene la Edad Moderna. Y en la Edad Moderna, los europeos, con su poderío militar y tecnológico y la ambición de su sistema capitalista, se impondrán en muchas partes del planeta, ¿no? América, África y una gran parte de Asia y Oceanía son controladas por los europeos durante la Edad Moderna, es la época de los grandes imperios coloniales, como todo el continente americano era propiedad de potencias y reinos europeos. ¿Sí? Esta edad termina con el inicio de la Revolución Francesa, generándose una nueva edad que es la edad contemporánea. ¿Ya? Esa es la cuestión. Y estamos en la edad contemporánea que se caracteriza por una economía capitalista que se ha adaptado a distintos modelos de organización económica, desde la esclavitud hasta la libre competencia. Es una época en que los valores democráticos son los que tratan de difundirse, mantenerse, una época en la que hay una expansión de los derechos y libertades individuales, ¿no? Es la época en la que todavía estamos. Y es una época en la que la organización del Estado más democrática y participativa es la que divide al Estado en los poderes separados, en los tres poderes y una serie de órganos constitucionales que se manejan de manera autónoma y permiten, ¿no?, mantener los procesos democráticos. Bien, ¿alguna pregunta por acá? Si no, ya nos vamos a la hominización. Voy a revisar si hay algo en el chat. Ya, no hay otra pregunta. Bien, gracias, Angelo André. El proceso de hominización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hominización? Estamos hablando del proceso evolutivo de los homínidos, que dará lugar a la formación, al surgimiento del hombre. Género homo-hombre. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el homo, el Australopithecus y los monos? Es la estructura ósea, básicamente, que demuestra que el homo camina de manera bípeda.
Y obviamente no es solo una evolución física, sino también es biológica y de carácter social, o psíquica, pensamiento, creencia y social, organización. O sea, no solo es lo físico, biológico, orgánico, sino también es el cerebro lo que tiene que ver con la inteligencia, con la comunicación, ¿sí? Y a nivel social con la organización, la interacción con otros. ¿Ya? Y miren, entre lo psíquico y lo social está una cosa que se llama lenguaje. Y eso es lo que hay que tener bien claro, ¿no? Entonces, y este proceso se da pues en varios miles, cientos de miles, no, en varios millones de años. Ya se calcula que son más o menos 5 millones de años del proceso evolutivo. Es bastante. Ahora, acá están las características, ¿no? Tenemos dos tipos de homínidos, es decir, dos tipos de primates superiores que comiencen a tener, ¿no? O que manifiestan estructuras óseas distintas a los monos. Australopithecus, que tiene varias derivaciones o adaptaciones, y el hombre, es el que somos nosotros, ¿ya? Y la gran diferencia del Homo con el Australopithecus es el desarrollo del pulgar oponible. Si uno mira los restos óseos, son muy parecidos. La diferencia es el pulgar oponible y algunas transformaciones en la estructura ósea, sobre todo los huesos de la cadera. Esta es la gran diferencia entre mono, Australopithecus y humano. Ahora, todo este proceso de hominización, ¿dónde se da? En el gran valle, falla y cuenca del Rif, que es todo esto, en el oriente de África. Aquí. ¿Por qué aquí? Porque esta es la única zona del planeta que no se congeló completamente durante la edad de hielo. ¿Sí? A ver, les digo, la edad de hielo o Pleistoceno, ¿ya? Esta etapa del Pleistoceno es la misma etapa en la que se desarrolla la hominización. Y es la misma etapa que llamamos edad de piedra. ¿Ya? Entonces, edad de piedra igual Pleistoceno o edad de hielo. Se dice edad de piedra porque los primeros humanos utilizan la tecnología de piedra. Justo el primero de estos hombres, el Homo habilis, al tener el pulgar oponible, puede utilizar la piedra para tallarla, darle filo, darle forma y usar esa piedra para distintas cosas, desde cazar, cortar, matar animales para comérselos o pelarlos para sacar la piel y usarla como ropa. ¿Ya? Entonces, en las inmediaciones de estas grandes fallas, de la gran falla del Rif y los valles que se conforman, se forma un ecosistema interesante que es el ecosistema de sabana, donde estos homínidos van a ir prosperando, ¿no? Adaptándose y mejorando sus características como la marcha bípeda, la posición erguida, la especialización del pulgar oponible en las manos y obviamente el crecimiento de la masa cefálica, el desarrollo de las diversas áreas diferenciadas del cerebro. ¿Ya? Y ojo, va aumentando la capacidad craneana. Australopithecus, ¿sí? Habilis, erectus, cómo va cambiando, va aumentando. Y aquí está, ¿no? A nivel físico, la columna vertebral se hace, ya no es un arco, que es el arco de los monos, sino es una S. Eh, los brazos se reducen,
y se especializan, y las piernas se alargan para sostener el cuerpo. Y esto ya es marcha bípeda, el erectus, como se dice. Acá están los australopithecus, son bípedos, ¿ya? Pero tienen una vida entre arbórea, ¿no? Trepan los árboles, porque todavía este homínido tiene miedo a los depredadores. Este homínido todavía es presa fácil de los depredadores superiores, sobre todo los grandes felinos. Y por eso, ¿no?, la estructura ósea que tienen les permite trepar con facilidad y a los árboles, igual que, ¿no?, nuestros primos los monos. El género Homo, hombre, mayor volumen, mayor tamaño del cerebro, y esto está asociado a la mayor facilidad y capacidad de fabricar instrumentos de piedra, y se van, con el paso del tiempo, formando una serie de hombres o especies específicas que tendrán variaciones de adaptación en sus entornos. Habilis, su gran innovación en lugar oponible. Erectus, que camina completamente erguido, totalmente bípedo. En cambio, el Australopithecus todavía se esconde, todavía usa, ¿no?, por tener miedo a los depredadores, camina todavía escondido, agachado o en cuatro. Lo mismo pasa con el habilis, pero el erectus no, porque el erectus ya convierte al hombre en la especie dominante en el planeta gracias al uso de la tecnología del fuego. Con eso ya nadie les gana. El neandertal es muy parecido a nosotros, pero muy peludo, muy robusto, muy peludo. Y el Homo sapiens somos nosotros, sí, pero el Homo sapiens que sale de África es lo que ahora diríamos la raza negra. Todos los Homo sapiens originales son raza negra, ¿ya? Con el paso del tiempo se han ido mezclando con el resto de Erectus, de ahí salen, ¿no?, los grupos étnicos o raciales asiáticos, o con el Neandertal, de ahí salen los grupos étnicos o raciales blancos, ¿ya? Entonces, cuanto más blanco, o sea, la base somos sapiens, pero si eres muy blanco y muy peludo, eres mezcla con Neandertal. Y si eres, tienes rasgos más asiáticos, eres mezcla con Erectus. Esa es la explicación. Ojo, hace 2-3 años, 2021-2022, ganó un genetista sueco, Svan de Pavo, ganó el premio Nobel porque él planteó la teoría esta, ¿no?, de que los seres humanos actuales, nuestra base es Homo sapiens, pero que nos hemos ido mezclando en algunos lugares con neandertales y en otros lugares con erectus. Ahora, no hay una evolución lineal, eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué no hay evolución lineal? El Pleistoceno son distintas eras de expansión del hielo o glaciaciones. Entonces, muchos de estos grupos humanos se quedaban aislados. Algunos se extinguían y otros seguían evolucionando, ¿no?, como dice, según la teoría de Darwin. O te adaptas o te mueres. Y al adaptarse surgirán distintos tipos de erectus. Primero de habilis, de erectus, y los erectus que salen de Europa, que salen de África y entran en Europa y Asia, se van a ir adaptando y diferenciando de sus, ¿no?, de sus ancestros. Lo mismo le pasa a los neandertales, que salen de África, llegan a... ¿Por qué los erectus y los neandertales pueden salir de África? Porque tienen el dominio del fuego y eso les permite
calentarse en las noches frías y poder comer mayor cantidad de proteínas y grasas animales, cocinando los alimentos. Y al mismo tiempo el fuego asusta a las bestias, asusta a los depredadores, ¿sí? Los grandes cánidos, felinos o los úrsidos tienen miedo al fuego, ¿ya? Y eso los convierte en presas. Por eso también nuestros antepasados han exterminado especies enteras de animales depredadores. Entonces, con las nuevas glaciaciones, la sucesión de glaciaciones, algunos grupos humanos se quedan aislados y algunos se extinguían, otros se adaptaban, evolucionando algunas cosas como más pelo, otro tipo de talla, otro tipo de color de la piel, otro tipo de color de los ojos, ¿sí? Y esas adaptaciones no son pues, inmediatas, ¿no? Son de varios miles de años. Y estos que se quedan aislados, repito, algunos se adaptan, algunos desaparecen. Y estos que se adaptan, sale un erectus adaptado a otro entorno y de ahí salen diversidad de tipologías, ¿sí? Que se han ido estableciendo. Este, Javanensis, Siganthropus, Pekinensis, o de los neandertales, ¿sí? Entonces hay bastantes, o del habilis también. Entonces, y a veces ya para la etapa final se ven las mezclas. Las mezclas las hacen los sapiens. Al expandirse por todos los territorios, van a ir sometiendo los otros humanos o intercambiando su potencial genético. Bien, ¿alguna pregunta acá? A ver, un ratito que he visto una señal en el otro chat.
Bien, seguimos entonces. Parece que nadie más había un mensaje, pero era para otro profesor. Bien, edad de piedra. ¿Ya? Repito, la edad de piedra es la época del proceso de urbanización, también es la época del Pleistoceno, o también llamado edad de hielo. ¿Ya? Aquí hay algunas características que hay que tener presente. El clima es el Pleistoceno, aquí se produce la urbanización, están organizados en bandas, practican el nomadismo, es decir, viven en cuevas y en chozas temporales, siguiendo la abundancia de la flora y fauna generada por los cambios de las estaciones del año. Y por eso van mudándose de lugar en lugar, practicando, ¿no?, la caza, la recolección, es decir, una economía de subsistencia de carácter depredador, ¿no? La mejora de las herramientas va a incrementar sus capacidades de caza, sus capacidades de beneficiarse de los animales que se encuentren, y por tanto proveerse de mayor cantidad de grasas, proteínas y cuero. Se organizan, ¿no?, en bandas. ¿Qué son las bandas? Son pequeñas unidades que son movibles, son familias nucleares, papá, mamá, hijos, por lo general, y que tienen una movilidad, ¿no?, muy buena, muy eficiente. Son pequeñas unidades, no son grandes desplazamientos de poblaciones, ¿ya? Y este paleolítico se divide en 3 etapas: el inferior, el medio y el superior. Y en cada uno de ellos van a ir apareciendo nuevos tipos de hombres. ¿Ya? En el paleolítico inferior aparece el Homo habilis, que solo habitó África, tuvo marcha bípeda, pero no al 100%. La mayor cantidad de su tiempo camina de manera bípeda, pero tiene también en distintas épocas del año, asociadas a los procesos migratorios de los animales, tiene miedo de los grandes depredadores. Y ese es el que, al tener el poder oponible, puede desarrollar herramientas de piedra. El Erectus ya camina de manera bípeda, porque controla el fuego, y este sale a controlar el fuego, cose los alimentos, obtiene mayor cantidad de proteínas y grasas, añade origen en el mar, pero también se puede abrigar, y sale de África y ocupa Asia y Europa. En el Paleolítico Medio aparece ¿quién? El Neandertal, pero sigue existiendo el Erectus. El Erectus sigue existiendo durante todo el Paleolítico Medio, ¿ya? Y el Neandertal, tenemos evidencia de que tenía creencias mágico-religiosas porque hay entierros de neandertales, ya, con ajuar funerario, con ofrendas. Y su estructura ósea, ya, es similar a la nuestra. Por tanto, sobre todo la caja torácica y el cuello. Por tanto, los antropólogos físicos indican que tenía lenguaje articulado. Ahora, trabajaron además de la piedra, el hueso, ¿ya? Se va a encontrar esa evidencia arqueológica. Y en el Paleolítico Superior, ojo, a inicios del Paleolítico Superior, hay erectus en Asia y en Oceanía, y ya hay neandertales en Asia y en Europa, y en algunas zonas de África. El Homo sapiens, que sale también de la zona del Rif, ¿ya?, tiene 3 maneras de interactuar con estos grupos de humanos. La primera es la guerra, hasta exterminar al oponente. La segunda es cazarlos. Los consideran como animales y los cazan y se los comen. Y la tercera es el mestizaje, dando lugar al hombre moderno. Y estas 3 formas son las que los científicos han podido establecer en sus investigaciones. El Homo sapiens, o sea, nosotros, habitan, ¿no?, salen de África los primeros, que se desplazan por todas partes y poblarán América desde distintas rutas, que eso lo veremos la próxima semana. Ellos van a desarrollar, ¿no?, un pensamiento complejo que se refleja en el arte,
¿ya? Mobiliar objetos movibles como esa Venus. Esta es una estatua de piedra. Hay de barro, hay talladas en hueso, hay talladas de madera. Esta es una talla de piedra, la Venus de Willendorf. ¿Ya? O sea, estamos hablando de Willendorf, está en Alemania, pero los rasgos físicos de esta mujer muy robusta, tallada en piedra, son de una mujer de raza negra. Podemos llegar, como dicen los antropólogos físicos y los arqueólogos, en los primeros grupos de sapiens que se adaptan y prosperan y se mezclan en Alemania son, ¿no?, estos negros africanos. El arte parietal es esto, lo que normalmente llamamos pinturas rupestres. Rupestre significa que está pintado con objetos de la naturaleza. Tintes naturales de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral, que son usados para hacer estos enormes e impresionantes dibujos en cuevas, en las paredes o techos de cuevas. ¿Ya? Y también un cerebro más complejo le permite hacer esta tecnología, la tecnología del arco y la flecha. Listo, se acaba el paleolítico. Ojo, durante el paleolítico superior, repito, hay erectus, hay neandertales y ahí aparece el sapiens. Los, los erectus desaparecen más o menos entre el 130.000 y el 90.000 antes de Cristo. ¿Ya? Ojo, nosotros, los Homo sapiens, aparecemos más o menos para 140.000, 160.000, 140.000 antes de Cristo. Los erectus desaparecen entre el 130.000 y el 90.000. Y los neandertales desaparecen entre el 40.000 hasta el 30.000 antes de Cristo. Coexisten, repito, de esas tres maneras, ¿no? Guerra hasta el exterminio, caza, ¿no?, o el mestizaje. Termina el Pleistoceno, termina la edad de hielo, surge una nueva edad geológica y ambiental que los científicos han denominado como Holoceno, ¿ya? Y este Holoceno tiene un proceso de tránsito que duró varios milenios. Este proceso de tránsito, ¿ya?, se va a caracterizar por qué los grupos humanos que eran nómades comienzan a adaptarse a una nueva forma de vida que es el sedentarismo, que significa que viven en aldeas estacionales. Es decir, en los meses de calor viven en un lugar, en los meses de invierno se van a otro lugar. Regresa el calor y regresan al mismo lugar. Son aldeas estacionales. La migración se hace, ¿no?, mucho más ordenada. Están organizados en clanes, es decir, eh, familias extendidas, padres, madre, hijos, abuelos, tíos, una gran familia que tienen un tótem común o un origen, ¿no?, común, un origen gentilicio, familiar común. Esta es la época en la que comienzan a trabajar la horticultura, que es seleccionar cuáles son las plantas o cultivos que dan más productos y que alimentan más. Y domesticar a los animales para que nos sean útiles, tanto para la caza como para la comida. Y obviamente en esta época se exterminan muchos animales que son depredadores y que compiten con nosotros, ¿sí? Esta época también siguen usando la piedra como tecnología básica, pero han desarrollado esta técnica denominada microlitos. Es decir, hacen anzuelos, hacen agujas de piedra, ¿ya? Y con eso pueden hacer sus redes, o las canastas, o su ropa, ¿ya?
y al mismo tiempo tecnología un poquito más compleja que les permite navegar largas distancias. ¿Ya? Navegar largas distancias para migrar, intercambiar productos o sencillamente pescar. Ese es el Mesolítico, que se ubica entre el 10.000 hasta el 6.000 a.C. Entre el 10.000 hasta el 6.000 a.C. Y el Neolítico, que es un proceso que en algunos lugares en Medio Oriente empieza en el 8.000, en el caso de América empieza bordeando el 3.000. No es igual en todas partes. El Neolítico, piedra nueva, una piedra pulida, una piedra brillante, diríamos así, limpia, se caracteriza por esos elementos. Son sedentarios, se organizan en tribus. ¿Qué son las tribus? En un espacio urbano coexisten, viven diversos clanes que se han especializado en distintas tareas. Habrá un clan de guerreros, un clan de constructores, un clan de agricultores, otro clan de ganaderos. Son clanes especializados. Y esos clanes conforman tribus. ¿Ya? El trabajo se divide en torno a esa especialización y diversificación de las actividades. Surge la propiedad privada y comienza a formarse una economía productiva basada en la agricultura y la ganadería. ¿Ya? Pero economía productiva agropecuaria de carácter extensivo. ¿Ya? Extensivo significa que cultivan en las zonas que han sido inundadas y anegadas por los ríos o por la lluvia. El gran salto de la civilización es la hidráulica. ¿Ya? Poder canalizar el agua, hacer reservorios y no depender de las subidas, lluvias y subidas del nivel de los ríos. Ahora, en el Neolítico encontramos todos estos grandes avances, ¿no? Destilería, la hoz de madera, aparecen las primeras evidencias de cerámica, ¿sí? ¿Qué más? Todas estas aldeas permanentes, las más antiguas se ubican en Medio Oriente, Jericó, 8.000 a.C. aproximadamente, Chatalcuyú, entre 7.000 a.C., Guadire y Matú, 7.000 aproximadamente a.C. Son aldeas permanentes que rodean o están al costado de grandes centros ceremoniales que están construidos con enormes bloques de piedra, y por eso se habla de una arquitectura megalítica. ¿Ya? Estos bloques de piedra marcan estos espacios, según los antropólogos, espacios de poder mágico religioso, y ya para esta época comienza a especializarse ¿no? el poder en los clanes asociados a la religión. ¿Ya? Y ahí estas arquitecturas megalíticas pueden ser de tipo dolmen, que son estas de acá, y ahí enterraban a uno de sus ancestros, ¿ya? Y le rendían culto, por supuesto. Sí, a las momias le rendían culto, en casi todas las culturas antiguas. Los Cronlesh, que son estos, como este es Stonehenge en Inglaterra, pero también hay pues varios lugares, varios de estos lugares son más grandes. Este es uno, el Stonehenge es uno de los más grandes que hay, ¿no? Pero hay más chiquitos, pero siempre tienen esta idea de ser observatorios ligados ¿a qué? Al calendario astronómico. El poderío de la primera casta sacerdotal es definir claramente el calendario astronómico para fines productivos, o sea, el calendario agrícola.
Y los menhires son templos que en el centro, o estructuras, que en el centro tienen una gran piedra parada, ubicada, ya de manera vertical, donde aparecen inscripciones o tallados. Entonces, estas son las ciudades. Chatalhuyuk, 6.000 más o menos antes de Cristo, Guadire Catuf 7.000 y Jericó 8.000. Esos son fechados aproximados. Ahora, este arqueólogo australiano, Bert Gordon Shile, planteó una teoría bien bacán, que es la teoría del difusionismo cultural, y planteó, ¿no?, que hay un momento en el que se produce una revolución neolítica, y hay 6 grandes lugares en el planeta que logran esta revolución neolítica y su salto hacia economías productivas totalmente sedentarias. ¿Ya? El más antiguo de todos será el que se ubica aquí. Este es el creciente fértil o media luna fértil. Acá está Mesopotamia, Mesopotamia, esto de acá. Acá está Egipto. Entonces, esta revolución neolítica permite, ¿no?, el avance de estas dos grandes civilizaciones, pero también de la India, también de China, también de México y también de Perú. Son estos 6 lugares que se convierten en las 6 civilizaciones originarias de la humanidad. Los otros pueblos son pueblos seminómades, semisedentarios, que invaden, ¿no? Por ejemplo, los indoeuropeos, los semitas, los germanos, los mongoles. Son los pueblos que invaden a estos y los someten. Entonces, esta revolución neolítica permite que la economía productora genere una gran cantidad de excedentes, y a través del trueque estos pueblos puedan, por ejemplo, el maíz del Perú llegue a México, ¿ya? Hay intercambio de varios productos. En esta época se consolida la ganadería, ovejas, cabras, la agricultura, trigo, cebada, lentejas, maíz, ¿ya?, papa. Entonces, la teoría de la sedentarización que plantea Gordon Chile tiene que ver con el crecimiento demográfico que necesitó. Esto era indispensable, nuevos lugares de asentamiento sedentario. A ver, vamos a ver si hay algo en el chat y luego seguimos.
Bien, seguimos entonces. La edad de los metales, ojo, hay que tener cuidado, la edad de los metales es la división que se hace de la edad antigua. La edad antigua tiene tres grandes etapas, ¿ya? Cobre, organización del Estado, cerámica, hidráulica, metalurgia, pero no hay escritura. Con el bronce tienes todo eso más la escritura. Esa es la gran diferencia. Y la tercera etapa de la antigua es el hierro, donde una serie de estados que logran convertirse en imperios, utilizando la tecnología del hierro, conquistan a los pueblos originarios y forman un modo de producción esclavista, que es propio de la edad de hierro. Entonces vamos viendo los detalles para luego ya resolver las preguntas. Cobre se usa de manera simultánea con la piedra. Surge de la metalurgia propiamente dicha y sobre todo de la orfebrería. La orfebrería, estamos hablando de los objetos de lujo o religiosos. Orfebrería es todo lo que tiene que ver con los adornos y, y las ofrendas religiosas. ¿Qué más? Tenemos, además de adornos, ya utensilios y herramientas de metal que sirven para el proceso de intercambio. Ahora, el cobre, por si acaso, no abunda pues, en todas partes, ¿no? En algunos lugares hay cobre como piedra que es utilizado. En la actualidad ya tenemos que hacer grandes minas a tajo abierto para ¿no? de una tonelada de tierra y piedra salen pocos gramos de cobre, ¿no? Pero en esta época habían piedras con una gran proporción de cobre que son la base para estas, ¿no? Para esta primera metalurgia. Van a hacerse nuestros vasos en forma de campana, de cobre, se van a hacer distintos tipos de joyas y armas, ¿no? Y se inventa el arado, ¿no? Que va a impulsar la producción agrícola. El arado es este objeto de metal que rompe la tierra y permite ¿no? en la siembra, ¿no? Facilita la siembra uniforme del productos. Con el bronce se mejoran las herramientas, ¿sí? Ojo, el desarrollo de la rueda es muy importante, y se mejoran obviamente también la producción de armas, ¿no? A ver, ¿se ha conectado alguien? Melody, ¿alguna pregunta con respecto a esta semana? Bueno, profesor, ¿Cómo con estás? respecto a esta semana, no es otra semana. Ya, dime. ¿Se lo puedo enviar por el chat? Ya, a ver, claro que sí. ¿De qué examen? Del examen de admisión que ha sido el pasado, en marzo. A ver, el predominio de los caudillos militares que se disputaban el control del poder, eso es cierto. Las constantes guerras civiles, golpes militares y cambios constitucionales también es cierto. La abolición de la esclavitud y el tributo indígena, no. Eso se da mucho después, se da en la guerra civil de Castilla contra Echenique en 1854-55. El incremento de la burocracia civil y eclesiástica, no. Esto no se da. Hay un incremento de la burocracia civil, sobre todo durante la era del Guano, y eso empieza en 1845. ¿Qué te está hablando? De lo que terminada la campaña de la independencia y te cierra en los años iniciales. Estamos hablando de los años iniciales de 1827 hasta la Guerra de la Confederación, 39 aproximadamente. Y esto sí, la 1 y la 2 son las únicas viables. ¿Ya? Aquí la respuesta es la E. Ah, pero ¿Está se bien? dijo que la 3 era mucho después, ¿no?
Claro, es 1854, 55, es la guerra civil que Castilla hace a Echenique. Y ahí es donde Castilla, para tener el apoyo de las comunidades, de las montoneras, da la ley que elimina el tributo indígena. Entonces las comunidades, que son las que forman estos ejércitos a caballo, que se llaman montoneras, apoyan a Cáceres. Y para que los hacendados entreguen sus esclavos para el ejército de Castilla, Castilla los compra. Primero da la liberación y les dice a los hacendados, oye, si gano la guerra civil, yo les compro los esclavos. Ya, y así fue la jugada. Y el incremento de la burocracia civil se da con los ingresos que se producen por la venta del oro, a partir de 1845 en adelante. Y la burocracia eclesiástica en algunas congregaciones religiosas aumentó, en otras no. Y los militares recién perdieron el poder en la elección de 1872, puesto que el presidente Balta, que era militar, dijo va a haber resultados limpios, no nos vamos a meter, gane quien gane. Y ganó Pardo. Y por eso se da la sublevación de los Gutiérrez en 1872, porque pierden el poder político. ¿Está claro? Sí, profesor. Gracias. No, qué ocurrencia. A ver, vamos a... Seguimos entonces con la edad de bronce. Si tienes alguna otra pregunta, lánzala nomás por el chat y me avisas mientras yo termino de hacer la explicación y luego resolver las preguntas. Con el bronce se mejoran la fabricación de una serie de objetos, utensilios y sobre todo las armas. El de bronce implicará en muchos lugares una revolución urbana, es decir, el crecimiento en número y en tamaño de las grandes ciudades y las guerras casi permanentes entre estas, sobre todo en Egipto, Mesopotamia, India y China, para buscar, ¿no?, a través de la guerra, procesos de centralización del poder político y la formación de estados centralizados. Para esos estados centralizados hay dos formas, ¿no? Por un lado, el teocrático, que se expande a partir de un gran centro eh, de poder mágico religioso, como pasó en Egipto, o desde una perspectiva militarista, conquistas y guerras, como pasó, por ejemplo, en Mesopotamia, ¿no? Y aparece la escritura, de carácter ideográfico, ¿no? Por un lado, la cuneiforme, que es la más antigua en Mesopotamia, y la jeroglífica en Egipto. Mientras que la edad de hierro es loquísima la historia, ¿no? No surge en estos pueblos altamente avanzados y civilizados, surge en pueblos seminómades, ¿ya? En pueblos que en la clasificación no serían denominados civilizados, ¿no? Pero estos son los que inventan la escritura fonética, las armas de hierro y las monedas, ¿ya?, que les permite un intercambio comercial más eficiente, ¿no?, más allá del intercambio de excedentes y del trueque. Y construyen una economía basada en el modo de producción esclavista, ¿no?, donde toda la mano de obra eh, es de esclavos, ¿no? El carro de guerra con eje de hierro es el gran arma, el gran armamento que les permite las conquistas. Es la base de su fuerza militar. En Europa se distinguen dos claras etapas de la de hierro: la etapa de Hallstatt, ¿ya?, y la etapa del Atené. Son dos etapas que dan el gran salto del hierro en varias de estas zonas. Y obviamente mucho más allá en la parte de Eurasia, de donde son esos pueblos bárbaros. Bien. ¿Tienes alguna otra pregunta? Si no, voy a abrir el archivo de la separata para resolver las preguntas
el ejercicio. Nedoli, ¿ya tuviste ya la clase o todavía? Creo que no me escuchas. No, ya se fue, creo. Ya se fue. A ver, vamos a abrir el archivo un ratito. Bien, pasamos a la resolución de las preguntas. ¿Ya? La primera pregunta nos habla justamente de los aspectos teóricos que tratamos al inicio de la sesión. Específicamente nos habla de las fuentes, ¿sí? Las fuentes. Tomando en cuenta una de las partes que se desprenden del libro de Herodoto, Historia. Le dicen 9 libros de historia o sencillamente historia, escrita por Herodoto. Y como les comenté, que explica las guerras médicas.
sobre todo la Primera y Segunda Guerra Médica. Acá la pregunta que nos hacen es, ¿qué fuentes, ¿no?, usó Heródoto? Lo expuesto en el enunciado menciona el tipo de fuente al que corresponde considerar su relación temporal con el pasado y el uso de la información. ¿Qué fuentes usa Heródoto? Fuentes primarias, ¿ya? ¿Y qué más? Fuentes escritas. El libro de Heródoto es primario porque él es testigo, él vive, él observa las guerras médicas, ¿ya? Y el texto que nos da Heródoto es un texto escrito, así que ese libro como tal es una fuente primaria y a la vez es una fuente escrita. Es la A, en la 1 es la A. En la 2 nos habla del proceso de dominización, que hemos explicado también, y nos plantea la disyuntiva de que cuáles son, ¿no?, las características de ese proceso de lo que hemos visto. ¿Sí? Entonces vamos viendo. Bipedismo como habilidad de desplazarse sobre sus extremidades inferiores, eso es cierto. Capacidad de agarrar diversos objetos debido al desarrollo del pulgar oponible. Ahí se está refiriendo aquí. Sí, es cierto, el pulgar oponible. Y otro, aumento del tamaño del cerebro, claro que sí, por la expansión de la capacidad cognitiva, cierto. Y la 4, disminución de las cualidades, no, al contrario, es aumento. Entonces aquí la respuesta es 1, 2 y 3, que corresponde a la letra dedo. En el caso de la 3, nos hablan del Paleolítico y sus etapas y características o productos. Entonces, tenemos acá el Paleolítico inferior. ¿Qué se produce en el Paleolítico inferior? ¿No? La elaboración ¿de qué? En el Paleolítico inferior. ¿Qué surge ahí? Las primeras herramientas de piedra. En el Paleolítico medio, ¿qué aparecen ahí? ¿Qué aparece en el Paleolítico medio? Complejas ideas mágico-religiosas, en el caso del Neandertal, un entierro con ofrendas. Y en el Paleolítico superior aparecen las primeras expresiones artísticas. Así que aquí es la letra C de casa. 4 nos está planteando, ¿no?, una pregunta típica para completar el enunciado con una serie de categorías o conceptos que hacen referencia a qué proceso, al Neolítico. ¿Ah? Y el Neolítico se caracteriza, ¿se acuerdan?, por una agricultura, por ser sedentarios y una economía productora. Ya está. Si eso está claro, entonces la respuesta es la letra B. B de beso. B de Bolivia. Porque horticultura sería mesolítico, así que lo descarta. ¿Ya? Y semisedentario sería mesolítico, así que se descarta. Y errante o parasitaria son características o adjetivos que se usan para las prácticas nómades y depredadoras de los pueblos del Paleolítico, de todo el proceso del Paleolítico, ¿no? Inferior, medio, superior. Y la última pregunta de esta semana, el ejercicio número 5, corresponde a la edad de los metales. Y te plantea una pregunta típica de verdadero y falso. ¿Cuáles son las opciones verdaderas y falsas? ¿Ya? Aquí hace referencia a la edad de bronce. En la edad de bronce aparece la escritura uniforme, verdadero. Arte mobiliario y parietal, no, porque eso aparece en el Paleolítico superior. Surgen los primeros imperios, verdadero. Y desarrollo de una economía monetaria, no, eso es edad de hierro. Entonces acá en la número 5 la respuesta es la letra A de Argentina. Más bien, muchas gracias por su participación a los alumnos que se conectaron y esperemos que más alumnos puedan continuar. A ver, han sido, a ver cuántas preguntas.